18, que dicen que Rusia es el agresor. Ellos no cumplieron con estos acuerdos y ya te dije lo que dijo uno y otro. Olaf Scholz, Angela Merkel y el señor Jens Stoltenberg. Nunca tuvieron la intención de cumplir. Y para el colmo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, las naciones más belicistas, estaban apoyando y estaban armando hasta los dientes a Ucrania. ¿Cuándo Rusia decidió intervenir militarmente en Ucrania? El 22 de febrero del año 2022. ¿Por qué razón? Porque no solamente conforme con los servicios de inteligencia que le estaban advirtiendo a Vladimir Putin que el ejército de Ucrania estaba siendo apoyado económica y por supuesto militarmente hasta las cachas por todo Occidente, y el 20 de febrero, escucha esto, a mediados de febrero del año 2022, ya el ejército de Ucrania se estaba preparando a todo lo largo y ancho de esas dos regiones de Donetsk y Lugansk para lanzarle una guerra que acabara prácticamente o arrasar con esos ejércitos, con esa resistencia y someter por la fuerza a esas dos regiones, incluyendo Crimea. Entonces, ¿qué hace Rusia el 22 de febrero del año 2023? Cuando sus servicios de inteligencia le advirtieron de que para el día 24 de febrero iba a iniciar una ofensiva a gran escala por parte del ejército de Ucrania en contra de esas dos repúblicas, Vladimir Putin 2 días antes anunció la operación especial. ¿Por qué quiso? No, porque sabía que Ucrania estaba preparado para lanzar una gran guerra en contra de esas regiones. Se había preparado para eso. Por eso Vladimir Putin se adelantó a ese ejército. ¿Y qué hizo? Inmediatamente. Los que te cuenten que Rusia llegó hasta Kiev y que no tomó Kiev porque no tenía el suficiente poder, o porque Rusia supuestamente eran muy pendejos para pelear, o que no tenían capacidad, o que los derrotó el ejército de Ucrania en Kiev, se equivocan. Yo le he dicho cómo se las jugó Vladimir Putin y es la verdad. Vladimir Putin sabía que todo el ejército de Ucrania ya estaba concentrado a lo largo y ancho de las fronteras de Donetsk y Lugansk. Sabía que perfectamente que si mandaba una cantidad más o menos grande a esa región, iba a ser aplastada por el ejército de Ucrania en ese momento, que ya estaba preparado para la guerra y con todo el armamento disponible para la guerra. ¿Qué hizo entonces Vladimir Putin? Abrir diferentes frentes, mandar enormes cantidades de tanques directamente a la capital. ¿Cuál era el objetivo entonces? Por supuesto, hacer que ese ejército que se había concentrado en las fronteras de Donetsk y Lugansk regresara inmediatamente a diferentes posiciones para defender a Kiev, la capital, y otras regiones. Los hizo que se dispersaran, y mientras que estos cayeron en la trampa de la dispersión, Rusia, pese a las pérdidas que tuvo humanas y por supuesto de material bélico, se preparó en la línea de frente para ahora sí iniciar los combates en contra del ejército de Ucrania. Así exactamente es lo que ha pasado hasta hoy. Pero vamos aquí, para aquellos que te dicen que Rusia es el agresor, ahí eso es como se dieron los puntos, o así es como se dieron las cosas punto por punto. Europa pensando que, bueno, vamos a utilizar a Ucrania para derrotar a Rusia, creyendo realmente que con las sanciones económicas que inició todo este tipo de sanciones, este tipo de bloqueos, esta rusofobia, que dijeron, bailaban de gusto, que en un mes iban a acabar con Ucrania. Esos mismos analistas que hoy están diciendo otra cosa, dijeron en su momento que Rusia no era nada, y que Rusia únicamente representaba la economía de alguna nación europea, o como Portugal, o como España, o como cualquier otra nación. O sea, esos mismos analistas que hoy supuestamente tú sigues, te mintieron, no sabían la realidad desde un principio. Se han ido acomodando conforme a la narrativa, y aún así sigue siendo rusófoba. ¿Por qué? Porque esos medios dicen que Rusia es el agresor. Al igual que Ucrania, al igual que como te dije yo, al igual que lo que está pasando con Irán, grupos pro-iraníes. ¿Para qué? Para mentalmente meterte la idea de que Irán es el malo. Y si lo atacamos en algún momento, tú entenderás que es por el bien tuyo y el de nosotros, porque los malos son los iraníes. Así, esos grandes medios y esos analistas que te mintieron desde el principio, que no tenían ni la más mínima puta idea de lo que realmente era Rusia, de lo que representaba Rusia, ni lo que estaba haciendo Rusia, entonces estos te mintieron y se van adaptando. Dime tú, desde que empecé con este conflicto, ¿en qué momento tu servidor Ubaldo Quiñones
ha cambiado una versión. ¿En qué momento? Nunca. Desde un principio dije que esa guerra estaba perdida para Ucrania. Desde ese momento dije que Rusia iba a derrotarlos y que vencer a Rusia allí era imposible. Y que si va toda la OTAN es imposible. Es imposible. Yo nunca he cambiado una versión. He dicho exactamente lo que iba a pasar. Lo que pasó. Lo que iba a pasar y el futuro de lo que viene. Lo he dicho y aquí te los voy a ir aclarando día con día. Y vamos aquí. A esos que dicen que Rusia va a tomar, ahora que te dicen que va a tomar no solamente Ucrania, pero se va a ir también hasta Lisboa, va a tomar Alemania, va a tomar Polonia, va a tomar... Mira, es lo que te he dicho. Esto es parte de esa guerra psicológica para poder justificar las acciones agresivas en contra de Rusia. Pero Rusia nunca quiso el conflicto. Si se hubieran adaptado, pero vamos todavía a los acuerdos de Minsk que no cumplieron. Por eso inició la operación especial, porque ya habían preparado Ucrania. Pero vamos, aquellos que hablan del colonialismo o el imperialismo supuestamente ruso y que Rusia es la que quiere acabar con todo y comerse a toda Europa, por favor, no cumplieron con los acuerdos de Minsk 1 ni 2. Inicia Rusia, que no quería el conflicto. En realidad Rusia nunca quiso el conflicto en Ucrania. Lo obligaron, pero nunca lo quiso. Y que ahora va por Polonia y que va a ir por Alemania. Vamos aquí. Después de eso, de que inició la operación especial, Rusia estaba dispuesta a negociar con Kiev y con Europa. Claro, un sistema de seguridad que beneficiara tanto a Europa como también a Rusia. Que Ucrania simple y sencillamente fuera neutral y jamás fuera parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Era lo único que quería, aún antes de empezar el conflicto. No le dejaron opción, porque lo estaban preparando y ya se habían preparado para atacarlo. Pero vamos, ahora otro punto. Todavía viene el conflicto y Rusia queriendo evitar tomar esas regiones como propias, buscó la manera de que hubiera acuerdos. Y usted lo sabe. ¿Dónde fueron esos nuevos acuerdos? Cuando el señor Vladimir Putin nuevamente volvió a buscar una solución pacífica o que se terminara el conflicto antes de que se extendiera más en el tiempo, ¿qué fue lo que hizo Vladimir Putin? Pedir nuevamente una reunión como los acuerdos de Minsk, buscar una solución para acabar con el conflicto. Buscar una solución, dije, para acabar con el conflicto. ¿Dónde se reunieron? Nuevamente allá en Minsk, en Bielorrusia. ¿Quiénes se reunieron? Los dirigentes, tanto una delegación de Rusia, una delegación justamente de Ucrania y una delegación neutral como la de Bielorrusia. ¿Para qué? Para firmar acuerdos para terminar con el conflicto, un acuerdo de paz, en el cual Rusia todavía no se iba a tomar ningún territorio de Ucrania. Únicamente tenía que firmar que iba a ser una nación neutral totalmente, que no iba a ser parte de la OTAN jamás, y con eso era suficiente. ¿Qué hicieron? Ahí ya se había comprometido y Vladimir Putin lo puso públicamente, lo firmado por el señor Volodymyr Zelensky. Habían firmado acuerdos para alcanzar la paz, no ser parte de la Unión Europea, no ser parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y podía hacer lo que quisiera y quedarse con sus territorios. Eso es guerra, eso es imperialismo, tratar de tomar territorios cuando no quería tomar ni siquiera ni Donetsk, ni Lugansk, Zaporilla o Kharkov. No quería Rusia. Para que no te cuenten y que no te digan. Firmaron esos acuerdos en Minsk, luego que seguían las hostilidades para decir, ok, ya llegamos a los acuerdos, ya firmamos estos acuerdos, esto es lo que va a cumplir Ucrania, esto es lo que va a cumplir Rusia. Rusia no va a tomar ningún territorio, pero no va a permitir que seas de la OTAN ni que formes parte de la Unión Europea. Es todo, era todo, y no hubiera conflicto. Van a Ankara, allá en Turquía, firman otros acuerdos para ya dar el último proceso para alcanzar la paz, y llega el señor Boris Johnson, entonces primer ministro de Inglaterra, y le dice al señor Zelensky: señor, usted lo que firmó lo tiene que desechar. Usted ya no va a firmar ningún acuerdo de paz con Rusia. Tiene que prepararse para la guerra. ¿Fue Rusia el responsable de seguir con este conflicto? No. ¿Qué hizo Rusia entonces al ver que ya Kiev, después de lo firmado, se echó para atrás por solicitud de Inglaterra y de Estados Unidos? ¿Qué dice Rusia? Bueno, esto no tiene remedio, tengo que proteger las áreas prorrusas. ¿Qué hizo entonces? Empezar a buscar a los diferentes dirigentes de estas regiones y decirles, llamarlos a que hicieran un referéndum si querían unificarse a la Unión, a Rusia. Si querían unificarse a Rusia, votaron en el referéndum a favor de reunificarse con Rusia. No porque los haya conquistado, porque ellos decidieron reunificarse al territorio ruso.
Y dicen que Rusia es imperialista. Pero oiga, hubo un referéndum y al mismo tiempo ellos no cumplieron cuando ya se iba a firmar la paz. Entonces, uno se pregunta, y yo le pregunto a usted, detractor, le pregunto, ¿qué usted conociendo la verdad? ¿Qué es esta? Esta es la verdad, guste o no a mis detractores, a esos analistas de pacotilla que supuestamente ahí te dicen cualquier estupidez o barbaridad. Esta es la realidad. Hubo muchos acuerdos que se estaban firmando. Rusia no hubiera tomado ni siquiera una sola pulgada de Ucrania si únicamente Europa y Estados Unidos se hubieran concretado a cumplir con los acuerdos firmados, tanto Minsk 1, Minsk 2 y luego los acuerdos para buscar el alto al fuego. Nadie quiso eso. ¿Quién incumplió? Estados Unidos y Europa. El mismo Kiev incumplió los acuerdos. Dígame, ¿le quedaba opción a Rusia cuando se estaban preparando para hacerle la guerra desde el año 2013 para acá? O sea, ¿hay opción? ¿Rusia es imperialista? Cuando no quería tomar una sola pulgada de Ucrania. Si hubieran alcanzado los acuerdos. Y la cuestión es, yo le pregunto a aquellos de mis detractores, yo le pregunto, ¿realmente qué le puede ofrecer Europa a Rusia? O sea, como para que digan que Rusia quiere tomar a todo, que va a tomar Polonia, que va a tomar luego Alemania, ahí se va a ir tomando a Holanda y Hungría, ya todo el mundo. Dígame, ¿alguna de estas naciones tiene algo realmente que valga la pena para Rusia? Dígamelo usted. Que yo sepa, no. No tienen cultura, no tienen independencia, no tienen soberanía, no tienen energía, no tienen riquezas naturales. ¿Alguien va a querer tomar un territorio lleno de gente sin riqueza? Que no lo entiendo. Solamente un incongruente y un loco y un psicópata va a creer que semejante estupidez de que Rusia le interesa a España, o le interesa a Francia, o le interesa a Alemania, si no tiene nada que ofrecerle a Rusia más que problemas. Alguien de veras se traga semejante cuento. Mientras que Rusia cuenta con todo tipo de reservas globales, las reservas más grandes del mundo en todos los sectores. La nación más rica del planeta, en todo lo que es, digamos, toda esa riqueza que hay en el subsuelo. Rusia es la más rica del planeta. Rusia va a necesitar a una nación que no tiene nada de eso. ¿Para qué? Yo le pregunto, ¿para qué? Es totalmente incongruente y absurdo lo que están diciendo esos que te dicen que Rusia va a tomar toda Europa si no se detiene a Putin ahora. Por favor. Pero he dicho, desafortunadamente esa es la guerra psicológica que le han inyectado a los europeos y otras naciones del mundo para hacerte creer que el malo es Vladimir Putin, el colonialista es Vladimir Putin, la nación imperialista es Rusia, cuando todo de lo que acusan a Rusia es de lo que ha vivido Occidente colectivo. Fíjate cómo han tergiversado la realidad y cómo los borregos se siguen creyendo semejantes cuentos de que Rusia es el agresor. En ningún momento Rusia ha sido el agresor. En ningún momento, le digo con responsabilidad, en ningún momento. Pero no le dejaron opción a Rusia. Tampoco cumplieron con la OTAN, a la cual dijeron que nunca iban a arrimar a sus fronteras. Y mire, se fueron arrimando a Rusia hasta que dijo Vladimir Putin, basta a la OTAN. O sea, nunca Europa y Estados Unidos nunca han cumplido. Pero ahora vamos aquí, por si usted cree que no viene la guerra. Le voy a poner esta pequeña sección. La guerra es inevitable. Yo lo dije anteriormente y lo voy a reiterar aquí porque aquí dice lo siguiente. Redacción de una semanario de Canarias Internacional. Hablo de España, ¿ok? Esta agencia viene de allá, para que vea. Pero esto viene también en Avia Pro y otros grandes medios. Lo dicho en una editorial que hiciera el señor Paul Craig Roberts. Hablo justamente del ex secretario del Tesoro o ex secretario del señor Ronald Reagan, ex presidente de Estados Unidos. Ronald Reagan, ¿ok? En el tiempo de la Guerra Fría, cuando terminaron con la supuesta Guerra Fría. Vamos aquí. La guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Esto es de Paul Craig Roberts de este 10 de este mes de enero, ¿ok? Una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos es inevitable, ¿ok? Dijo él, inevitable. Según Paul Craig Roberts, ex asesor de Ronald Reagan, eso sucederá inevitablemente, inevitablemente, así gracias a lo que él dominó, las políticas despiadadas, ¿ok? Políticas despiadadas. ¿De quién cree que son las políticas despiadadas? De Europa y los Estados Unidos. No es de Rusia, es de ellos. Aquí no lo estoy diciendo yo no he dicho, yo no invento nada. Vamos aquí. Las políticas despiadadas de Washington.
¿ok? Por esas razones no hay futuro para los ciudadanos estadounidenses. No hay futuro, yo lo sé, no hay futuro, porque el que nos gobiernan aquí son unos psicópatas y unos locos que verdaderamente poco o nada les interesa al pueblo ni la nación. Les interesa seguirse enriqueciendo de manera indiscriminada y no les importa un carajo la sociedad estadounidense. Vamos aquí. Disfruta de tu vida, no te preocupes por el futuro, recomendó el ex asistente de la Casa Blanca en un artículo publicado en su sitio web. Paul Craig Roberts, quien hace años estuviera a cargo del programa económico de la administración Ronald Reagan, está convencido de que Estados Unidos quiere destruir a Rusia, claro. ¿Quién lo dice? Paul Craig Roberts, ex asesor del señor Ronald Reagan. ¿Qué le dijo su servidor Baldo Quiñones desde un principio de este conflicto? Desde antes de que dieran el golpe de Estado, desde que dieron el golpe de Estado en contra de Víctor Yanukovych. Yo he venido punto por punto exponiendo este conflicto para quienes me siguen. Vamos aquí. Que es el obstáculo de la hegemonía mundial, lo que sin embargo conducirá a una guerra nuclear, al mismo tiempo que los propagandistas de Washington culpan de todo a Moscú, según Roberts. ¿Qué huele? Toda la propaganda occidental te dice que Rusia es una nación imperialista y nadie te puede señalar qué nación ha conquistado Rusia por la fuerza. Nadie. Nadie, ni siquiera Ucrania, porque esa región o Ucrania era una república exsoviética, o sea que es parte de su territorio del pasado. Pero una nación que nunca fue parte de Rusia, jamás la ha agredido Rusia. Jamás. Para que veas las incongruencias. Pero estamos hablando de la propaganda, ¿ok? Propaganda. Vamos aquí, ¿ok? Washington culpa de todo a Moscú, según Roberts. Esa es la propaganda. Aquí la única víctima, dicho una y otra vez, es Rusia. Y como víctima que es, será siempre el vencedor. Así de simple. Paul Craig Roberts enfatizó en su artículo que los neoconservadores en Washington están totalmente desconectados de la realidad y por lo tanto son peligrosos porque controlan completamente la política estadounidense. El artículo del expolítico dice que ¿qué se puede hacer? El Kremlin ya no cree ni confía en Washington, por lo que los rusos no creerían ninguna garantía de que todo fue un error. Incluso si se les dieran tal vez si se dieran tal vez la guerra nuclear, podría evitarse si todos los conservadores estuvieran fuera del gobierno. Podría evitarse únicamente una guerra nuclear. Con Rusia podría evitarse si todos los conservadores estuvieran fuera del poder. Pero ¿cómo van a estar fuera del poder? Si son realmente los que ahora deciden las políticas tanto internas o externas de Estados Unidos. O sea que no hay opción. O sea, no hay opción, no hay futuro. Así que según Roberts, no queda otra más que disfrutar de la vida y esperar al invierno nuclear. Esperar el invierno nuclear, porque viene. Yo le he dicho una y otra vez. Por otra parte, investigadores de la Universidad de Ottawa han emitido una advertencia alarmante sobre los efectos devastadores de un invierno nuclear. Según sus análisis, una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN, con la mayoría de las ojivas detonadas, liberaría 150 teragramos de hollín en la atmósfera, lo que reduciría fatalmente la producción agrícola en un 80%. En el planeta y hasta un 100% del hemisferio norte. Los efectos durarían de 5 a 10 años, lo que representaría una amenaza inminente a la supervivencia de la humanidad. Pero aún y con todo y esto, el señor Paul Craig Roberts afirma que aún si hubiera un conflicto, escucha esto, un conflicto nuclear entre Rusia y los Estados Unidos, tiene más posibilidades de que en esta guerra, no de alta intensidad, en una guerra nuclear de baja intensidad, en Rusia sea el vencedor, ya que Rusia cuenta con los mayores sistemas de defensa. Estados Unidos no cuenta con las armas sofisticadas con las que cuenta Rusia, por lo tanto, aún una guerra nuclear podría ser en la cual el vencedor nuevamente sería Rusia. Mire, señor, yo lo he dicho desde un principio a quienes me siguen, a mis detractores, que esta guerra que está librando Occidente en contra de Rusia desde el territorio ucraniano es una derrota de la OTAN.
pero que la OTAN no tiene otra opción, porque sabe perfectamente que al anunciar una derrota inminente por parte de Rusia en contra de toda la OTAN, prácticamente es el fin de la OTAN. Y como estos señores están vueltos locos y no quieren verse derrotados, están dispuestos a incendiar al mundo. No lo dije yo, lo dijo Paul Roberts. Sí, señores, esta es la triste realidad. Para aquellos que quieren culpar a Rusia, no estoy defendiendo a Rusia, les di puntos, punto y punto. ¿Quién es responsable de que hayamos llegado hasta este punto? Y cuando te hablo de esto, es cuando te hablo de que Polonia dice que hay que prepararse por una guerra de alta intensidad con Rusia. Cuando te dice ahora Suecia que hay que prepararse porque vendrá una guerra en contra de Rusia. Cuando te dice Estados Unidos que si no se apoya a Ucrania, los soldados de Estados Unidos tendrán que luchar en territorio ucraniano en contra de los rusos, entiende por qué. Porque Rusia es el agresor, porque quiere avanzar hasta Lisboa. No, es porque Rusia los está venciendo. Y como no quieren verse derrotados, y como Rusia no quiere llegar hasta Lisboa, pero como el interés de la OTAN es acabar con Rusia, el único que puede sostener y que está sosteniendo y que está defendiendo al mundo para que no le impongan una dictadura global, entonces Rusia es el enemigo. Pero no porque sea el agresor, sino porque Rusia es la única arma que tiene el planeta y que tiene el sur global, las naciones libres o el resto del mundo. Es la única nación, es el único muro que puede detener la locura que hay en Occidente colectivo. En pocas palabras, Rusia no es el protector de Rusia. Rusia es el protector del mundo, en contra de colonialistas y capitalistas depredadores y salvajes, que quieren someter al mundo a una dictadura global. Yo le he dicho una y otra vez, y esa es la realidad para quien la quiera mirar. El que no la quiera mirar, que siga creyendo en que vive en libertad y democracia, y que las naciones de Europa o Occidente son un bello jardín, cuando se han convertido en selvas llenas de salvajes que quieren arrastrar al mundo a una guerra nuclear. Así de simple. Al que le guste, bueno, y al que no, lo siento. Pero si te gusta, me le das like, déjame un comentario. ¿Tú qué opinas? Comparte el link, apoya tu canal para que siga la verdad distribuyéndose en diferentes regiones. Por favor, hazlo. Se necesita para detener esta locura, la locura occidental. Darles la medicina para que se les acabe esa puta rusofobia que los tiene vueltos locos. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor y su canal seguiremos informando. Nos vemos a la próxima.